Yo creo que ahorita la función de las escuelas de letras, de todos los centros de enseñanza superior que estén relacionados con la literatura, o una de las funciones, es efectivamente transmitir un conjunto de lecturas. Eso se llama simplemente canon, ha sido una categoría muy discutida dentro del mundo académico, pero efectivamente si queremos hacer que perdure la enseñanza de literatura en los distintos niveles de la educación, una de las cosas que debemos preservar es ese conjunto de lecturas. Yo creo que Eduardo Liendo forma parte con toda certeza de lo que se llamaría el canon en la literatura venezolana. Yo creo que hay que seguirlo leyendo, hay que seguirlo editando, hay que seguirlo publicando, hay que hacer por todos los medios que la obra de este tipo de escritores no caiga en el olvido, no se vuelva a reeditar, como ha ocurrido con tantos escritores venezolanos importantes que no han tenido las debidas reediciones. Yo creo que Eduardo Liendo las merece todas y creo además que merece efectivamente estudios retrospectivos de toda su obra, que es sin duda alguna además una obra sumamente importante para muchos escritores venezolanos que vinimos después de él. Es decir, nos ha dado un ejemplo de cómo narrar, nos ha dado un ejemplo de cómo construir personajes, de cómo plantearnos, digamos, incluso un asunto tan delicado que hay que tomar con pinzas, como es tratar los temas políticos explícitamente en las novelas. Eso siempre es un tema peligroso, un tema en el que es muy fácil caer en el esquematismo, y él los convierte en cambio en sangre de su ficción. Yo creo que es uno de sus grandes aportes a la literatura venezolana, aparte del humor. El humor en la literatura venezolana no es frecuente. Incluso grandes escritores como fue Adriano González León o como fue Miguel Otero Silva, en sus novelas eran más serios que un revólver. ¿Okay? Es decir, el humor parecía para los géneros menores, para el intercambio, para las revistas de humor. En cambio, Eduardo Liendo ha sido uno de los escritores que ha manejado el humor dentro de su obra literaria con más acierto. Yo creo que efectivamente es una de sus grandes virtudes y reitero, creo que debemos leer su obra, que creo que debemos leer Contigo en la distancia, que es una novela sumamente importante que nos pone en contacto con toda una forma de crear la sensibilidad, de crear el gusto, de crear la vida. Es decir, una novela de una vitalidad y de una trascendencia poco comunes, digamos, dentro de la narrativa venezolana. Creo que recomendar la lectura de Contigo en la distancia es una magnífica manera de cerrar este micro.